Bueno, buenas tardes nuevamente a Epifest. Gracias por sumarse. A todos también los que nos están viendo por YouTube, por el stream. Bueno, antes de darle el inicio a la charla, voy a hacer una breve presentación de la doctora Beatriz Gamboni, acá presente. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, residencia de pediatría y jefatura de residentes de pediatría Hospital Provincial de Rosario, residencia de neurología infantil Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, hizo la especialización en epilepsia y neurofisiología en el Hospital San Vicente de Paul en París, miembro titular del SAP y miembro titular e integrante de la comisión directiva del ACE, miembro adherente del SANI y miembro del Consenso Nacional de Dieta Cetogénica y codirectora del Instituto Neuroinfant. Con ella proseguiremos con la siguiente charla de manejo prehospitalario de las crisis epilépticas y uso de la medicación de rescate. Bienvenida, doctora. Ya empezamos. Ahí está. Bueno, en primer lugar vamos a analizar de por qué es necesario hablar de medicación prehospitalaria o el uso de medicación de rescate, antiguamente llamada rescate. Sí. ¿Está apagado? Ah, fantástico. Ahora es otra cosa. Bueno, empiezo nuevamente entonces. ¿Por qué hablamos de medicación prehospitalaria o uso de medicación de rescate? Porque del 30 al 40% de los pacientes con epilepsia están en riesgo de tener una emergencia por una crisis a pesar de tener tratamiento con medicación anticrisis, porque sabemos que sobre todo en edad pediátrica impactan negativamente en la calidad de vida del paciente por el riesgo de sufrir accidentes por un lado durante la crisis, pero sobre todo porque lo que tenemos que evitar es que la crisis llegue al estado de mal. Y hay que tener en cuenta que, diferente de lo que estuvo comentando el doctor Pereira con respecto a la duración de las crisis, en la infancia los síndromes epilépticos que se aparecen sobre todo en el primer año de vida suelen presentar crisis prolongadas o crisis en clúster. Y muchos de estos cuadros se van a presentar con estados de mal epiléptico. El más conocido y el más frecuente es el síndrome de Dravet, que son chicos que con pequeñas variaciones en la temperatura corporal pueden hacer una crisis prolongada y entrar en estado de mal. Tengo un problema... con ese. Ok. Entonces, de la edad escolar, los chicos que concurren con epilepsia, con estas patologías, concurren a la escuela y tienen actividades extracurriculares y la actitud que tomen los maestros tiene un gran impacto en su rendimiento académico y también se afectan todas sus habilidades sociales. La falta de herramientas para hacer frente a la urgencia de las crisis en los chicos ponen a las familias en estado de un estrés permanente que hace que les empiezan a restringir las actividades de la vida diaria, las situaciones que la familia considera que va a estar segura. Por lo tanto, se complica el hecho de la pijamada, se complica el campamento, se complican los cumpleaños. Entonces, la rápida terminación de la crisis epiléptica con administrando una medicación utilizada en el lugar donde se produce la crisis, al inicio o al poquito tiempo de iniciada la crisis, es el objetivo terapéutico que se propone para estos pacientes y tanto para los que tienen crisis prolongadas como que los que puedan presentar crisis en clúster. Las crisis en clúster son aquellas crisis que empiezan una crisis y dentro de un marco de tiempo empieza a haber una repetición de crisis, por más de que sean de corta duración, tienen la misma, puede llegar a tener la misma implicancia que un estado de mal. Entonces, esto de utilizar medicación
en el momento o tener una herramienta para utilizar en el momento de una crisis epiléptica tiene beneficios a corto y a largo plazo. A corto plazo es que previene el estado de mal, vamos a prevenir que se produzca una crisis más prolongada o más severa, se reduce la necesidad de utilizar los servicios de emergencia o que el paciente ingrese a un hospital. Y también lo que se busca es disminuir el periodo posictal y de esta manera favorecer que el paciente retome rápidamente sus actividades. Y a largo plazo, porque la recurrencia de crisis estuvo asociada a un peor pronóstico a largo plazo, con una menor tasa de remisión de la epilepsia a los 5 años, y por tener una mayor tasa de mortalidad a los pacientes que tienen crisis en clúster comparados con aquellos que no las tienen. Y por otro lado, y que esto no es poco, reducir, sobre todo a nivel en la parte pediátrica, reducir la carga emocional de los cuidadores. ¿Cómo decidimos que una crisis, o cómo se decidió la duración de las crisis? ¿Cuánto decimos una crisis es larga? Bueno, el doctor Pereira dijo las crisis son cortas en su mayor proporción, y esto se vio en estudios realizados en unidades de videotelemetría, que son lugares en donde se internan los pacientes y se filman y mientras se hace el electroencefalograma. Se vio que la mayoría de las crisis, la duración estaba dentro de los 3 minutos. Entonces aparece lo que se llama una definición operativa para decidir en qué momento un paciente entra en estatus epiléptico, y se toma esto dentro de los 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si en 5 minutos el paciente no empieza a disminuir la actividad convulsiva, la posibilidad de que eso se autolimite cae drásticamente. Por lo tanto, la Liga Internacional saca una definición de estado de mal según el tiempo, tomando 2 tiempos. En primer lugar, el tiempo en el que se supone que es el máximo que puede durar un tipo de crisis, y por otro lado, el tiempo a partir del cual se considera que si la crisis no se cortó, va a haber alteraciones desde el punto de vista de daño neuronal. Daño neuronal, afectación de los circuitos neuronales, y que a partir de ese momento hay riesgo de déficit permanente posterior. Más allá de esto, que en principio fueron 5 minutos para las crisis tónico-clónicas generalizadas, 10 minutos para las crisis focales, más de 15 minutos para las crisis de ausencia, se sigue trabajando en esto, y recientemente un grupo de neurólogos infantiles y de adultos en un consenso decide que el problema de la terminación de las crisis epilépticas antes de la hospitalización está problematizado por el hecho que los pacientes con epilepsia no tienen un plan de acción para el tratamiento de la crisis en el lugar. Por lo tanto, recomiendan que el uso de la medicación del rescate sea utilizada en cada paciente de acuerdo a la característica de sus crisis. Entonces, va más allá de los 5 minutos, es decir, lo hace más corto, y dice que propone que para las tónico-clónicas generalizadas, si nosotros sabemos que ese paciente va a hacer una crisis más larga, se utilice a los 2 minutos la medicación. Si la crisis es una crisis de ausencia, las crisis de ausencia sabemos que duran 30 segundos, es decir, que si la crisis de ausencia está durando ya más de 1 minuto, hay que utilizar medicación de rescate. Y para las ausencias atípicas o crisis focales con afectación de la conciencia, sabemos que van a tener una duración más larga, con una terminación más larga. Proponen llegar al minuto antes de utilizar, o sea, no esperar más de 1 minuto para utilizar la medicación de rescate. Con respecto a las crisis en clúster, las crisis en clúster en algunos pacientes son de presentación habitual. Hay algunos tipos de crisis especiales que uno ya sabe que cuando el paciente presenta ese tipo de crisis, en ese determinado momento
podemos llegar a tener crisis repetidas en el tiempo. Y está muy discutido cuánto es un clúster o cómo definimos un clúster, y ellos dicen que con 2 a 3 crisis en un periodo de tiempo que va de 6, 12 o 24 horas, podemos decir que ese paciente está teniendo crisis en clúster. Entonces, el número de crisis en un mismo marco de tiempo es útil para ver cuál es la eficacia del tratamiento que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto tiene que basarse en un conocimiento de la historia de crisis que tiene cada paciente para decidir cuándo vamos a utilizar la medicación de rescate. Brevemente, es un estudio que se realizó en 286 chicos, a los cuales se les propuso a los familiares, o sea, a los cuidadores, el uso de la medicación de rescate. Se le hizo la instrucción de manera que pudieran utilizarla, y se vio que después de la instrucción la duración de las crisis se fue acortando de manera significativa, a punto tal que, miren, en este caso en que las crisis estaban miremos las de las que llegaban de 15 a 20 minutos, ninguno de los pacientes volvió a tener crisis de esa duración, y todos se corrieron, los que tenían de 10 a 15 minutos, y ninguno tuvo la misma duración de crisis, y todos aumentaron la duración, o sea, disminuyeron la duración de las crisis después del uso de la medicación de rescate. No sé si se va entendiendo lo que voy explicando, ¿sí? Esto, bueno, la conclusión es que la medicación fue significativamente asociada con la duración de crisis promedio menor de 5 minutos, y después de hacer este entrenamiento, el resultado fue que en el 96% de los casos las familias se sentían seguras utilizando este tipo de medicación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está sin control de crisis, el médico lo primero que hace es evaluar la adherencia al tratamiento. Es uno de los factores de mala evolución en una epilepsia, la falta de adherencia o las dificultades en seguir el tratamiento como corresponde. Si no se sabe la causa de la epilepsia, la volvemos a estudiar. Como dijo el doctor Pereira, los síndromes epilépticos, la genética, nos ha abierto un panorama bastante diferente al que se venía trabajando años atrás, en que hay medicaciones de precisión que es necesario utilizarlas, y para saber qué medicación de precisión, si existe para ese síndrome epiléptico, tenemos que tener los estudios genéticos que anteriormente no se usaban. Si el paciente es candidato a cirugía de epilepsia, o si podemos pensar que el paciente puede ser candidato a cirugía de epilepsia, tenerlo en cuenta y estudiarlo para eso. Ver otros tipos de medicación o otros tipos de herramientas no farmacológicas como para disminuir o para controlar la epilepsia, dieta cetogénica o estimulador vagal, lo tenemos que tener en la cabeza. Y evaluar en cada paciente cuáles son los factores desencadenantes y qué tipo de crisis y con qué frecuencias las va a presentar a pesar de estar con el tratamiento. Entonces, una vez que sabemos todos estos datos, vamos a hablar con el paciente el uso de la medicación de rescate. El tipo de medicación utilizada de primera línea son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son agonistas, es decir, funcionan aumentando los niveles de los neurotransmisores que son inhibitorios. De los medicamentos que están a disposición en el mercado, el diazepam y el midazolam son los que tenemos en este momento a disposición para este tipo de función. Son liposolubles, es decir, que tienen altas concentraciones a nivel del cerebro, que es tiene contenido alto en grasa, y atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica. Y es importante el uso
lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque los receptores de los receptores GABA de las benzodiazepinas, en el tiempo, a medida que transcurre la crisis, como que se van disminuyendo y van disminuyendo su potencia. Y ya vamos a hablar de los diferentes fármacos que los vamos a elegir dependiendo de las propiedades de cada uno y de las formas de administración más adecuadas para la edad del paciente. En cuanto a las vías de administración, estamos hablando vía de administración en el lugar de donde se está produciendo la crisis, es decir, que vamos a tener que contar con la vía intranasal, que es la que tiene mayor absorción y mayor rapidez, la vía rectal y la vía sublingual. Van de la de mayor rapidez va a ser siempre la intranasal, después la rectal y después la sublingual. Dentro de las medicaciones, actualmente contamos con el diazepam intranasal, que es de fácil administración, omite el primer paso metabólico, tiene rápida absorción y tiene una vía la rápida absorción está dada porque tiene 4 vías de absorción. La vasculatura o la vascularización de la fosa nasal entra y se absorbe a través del trigémino y del nervio olfatorio, que están muy superficial a nivel de la nariz. Parte se absorbe o se aspira a nivel del pulmón y parte se puede tragar. Vienen preparados con vitamina E para disminuir la irritación a nivel de la fosa nasal, y en adultos en ningún caso se registraron problemas de depresiones respiratorias. ¿Es como un PUF, doctora? Sí. Es un dispositivo que viene como si fuera, o sea, se coloca entre los dedos y se aprieta con el pulgar y hace el aerosol. Lo bueno desde el punto de vista de la administración es que es fácil y uno está acostumbrado, y es lo que usamos cuando tenemos una rinitis alérgica, entonces sobre todo en pediatría el uso es fácil y la gente está familiarizada con el uso de los PAF. Tiene un comienzo de acción de 2 a 10 minutos, el 75% de las crisis termina dentro de los 11 minutos. El tema es que no se puede repetir hasta 4 horas después, es decir, que si la crisis no cede después de la administración, se tiene que recurrir a la emergencia, ¿sí? Y en pediatría se puede utilizar en este momento, pero solamente a partir de los 6 años. La otra opción, que era la que teníamos hasta el momento, que es el diazepam intrarrectal, es la única que estaría aprobada para lactantes. También omite el primer paso, tiene una absorción rápida, el comienzo también es de 2 a 10 minutos. Y si es necesario, porque el paciente tiene más de 40 kilos, se puede administrar 2 enemas, pero generalmente en los chicos con un enema ya es suficiente. La duración de la acción es de 15 a 30 minutos. La principal desventaja es que para chicos mayores o para adultos no es conveniente, porque es estigmatizante y es incómodo. Y lo mismo si la crisis no cede dentro de los 5 minutos o de los 10 minutos, ya hay que llamar a emergencia. Sí, por eso me estoy apurando, porque tenía mucho más para explicar. Bueno, y la última aparición de este tipo de medicación es el midazolam bucal. Tiene la principal desventaja que tiene es que puede haber pérdida de contenido de la medicación si hay trismo o si hay hipersalivación. Y viene en una jeringa prellenada que se coloca en el maxilar inferior, entre el maxilar inferior y el carrillo. Si el contenido es si el chico es muy pequeño, se puede hacer mitad de contenido de cada lado de la boca. Y
están en el mercado desde hace muy poquito. Bueno, como conclusión, que bueno, el objetivo, esto es parte del tratamiento de la epilepsia, el tratar las crisis y tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros con esto buscamos disminuir la duración de las crisis y es importante que los padres cuenten con una herramienta para poder hacer frente a esta situación que es angustiante y que limita la vida de los pacientes. Así que, bueno, damos paso al doctor Oscar Martínez, que va a hablar del estatus epiléptico.